Bueno, ya vamos a empezar ahora sí. Pues bueno, la Catedral de Mérida, como les decía al principio, es sin lugar a dudas el edificio más emblemático de Mérida y de todo Yucatán. Y también es el edificio que cuenta toda la historia de nuestra región. Y bueno, mucho se ha escrito acerca de la Catedral de Mérida. Entre los principales autores, yo recomendaría a Fausto Hijuelos, que en el año 1942 realizó con el gobierno del estado una monografía sobre la ciudad y por motivo del cuarto centenario de la fundación, y allá se incluye textual la nota, el artículo sobre la catedral que escribió en su momento don Justo Sierra O'Reilly. Luego, dos súper interesantes volúmenes sobre las iglesias en Yucatán y sobre la catedral, escritos por el historiador muy reconocido Miguel Américo Bretos. Este último que pueden ver a la derecha, este último que se ve a la derecha es el más reciente, salió hace menos de 10 años y en mi opinión es el más completo y tiene unas bellísimas ilustraciones también. Pues bueno, habiendo dado este preámbulo, empezamos. Y primero que nada, vamos a entender de qué se trata cuando hablamos de una catedral. Una catedral no necesariamente es la iglesia más grande de la ciudad, ni la más céntrica necesariamente, aunque suele coincidir. Se llama catedral porque es donde se encuentra ubicada la sede del obispo. Cada vez que yo oigo hablar. Perdón, ¿les puedo recordar el silencio a todos? Entonces, se llama catedral porque es donde se encuentra la cátedra, que es la silla desde donde preside el obispo las ceremonias y desde donde imparte pues, el magisterio y sus enseñanzas. Hablando un poco de las primeras catedrales que hemos tenido en Mérida, pues bueno, la ciudad se funda el 6 de enero de 1542, como todos ustedes saben, por don Francisco de Montejo el Mozo, hijo del adelantado. Francisco de Montejo el Adelantado había empezado con la conquista de Yucatán desde el año 1526, pero tuvieron tantas peripecias e inconvenientes que no se pudo fundar la ciudad hasta 1542. Desde que se funda la ciudad se dispone un espacio donde se iba a construir la catedral, y recordemos que la ciudad de Mérida tenía 5 grandes cerros en el centro, y donde hoy se encuentra la Plaza Grande se encontraba el cerro prehispánico denominado como de Baclumchan. Y curiosamente de allá es de donde se toman las piedras y los materiales para edificar la catedral, la Casa de Montejo y los principales edificios del primer cuadro de nuestra ciudad. Entonces, cuando se funda la villa y la primera ciudad por los vecinos españoles, se dispone el costado oriente de la Plaza Mayor como el sitio del templo. Y allá se establece primero una rudimentaria capilla hecha de guano y de paja y de madera, y esa funge como la primera catedral, hasta que algunos años después se construye sobre lo que hoy es la calle 61, el templo que hoy también se llama de San Juan de Dios. Entonces, después de esa capilla primigenia que se encontraba donde hoy está el pasaje de la Revolución, la siguiente iglesia que tiene funciones es la del Templo de San Juan de Dios. Sin embargo, estas no es correcto llamarles catedrales porque aún no estaba el obispo en la diócesis. El primer obispo, vamos a ver, llega hasta 1562.
Pero bueno, para no adelantarnos, no sé si me escuchen bien aún. Muy bien, Pedro, adelante. Perfecto. Perfecto. Gracias. Entonces, Sí, te escuchamos bien. la Catedral de Mérida es la única de todo el continente americano. Te escuchamos. Es la única de todo el continente americano terminada, construida y terminada en el siglo XVI, junto con la Catedral de Santo Domingo, que se encuentra en la isla de la Española. Pero hablando de América continental, es decir, de lo que entonces llamaban tierra firme, la Catedral de Mérida es la más antigua que existe. A ver, tenemos que entender que primero la provincia eclesiástica de Yucatán estaba conformada por un territorio mucho más vasto de lo que hoy se tiene. En un inicio, cuando se emite la primera bula para constituir la diócesis, el Yucatán era el territorio que los españoles de la época de Carlos V entendían como todo aquello que se encontraba al poniente de las islas ya descubiertas. O sea, era un territorio con las fronteras aún no delimitadas y muy abstracto en la concepción de los primeros conquistadores. Entonces, cuando se funda la diócesis propiamente de Yucatán, abarcaba la región de Tabasco, del norte de Guatemala, el Petén, Campeche, Quintana Roo y Yucatán actual. Con el paso del tiempo, esta provincia eclesiástica se fue fraccionando por las necesidades pues, de la población y por decisiones de la jerarquía. Y primero se escindió la diócesis de Tabasco, posteriormente la de Campeche en el siglo XIX, y hasta finales del siglo pasado se separó la prelatura de Quintana Roo. Sin embargo, Yucatán al día de hoy sigue siendo la única arquidiócesis en la zona, de tal manera que las demás diócesis que acabo de mencionar son sufragáneas de la nuestra. Luego, la catedral está dedicada a San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso fue un gran místico español de la Edad Media, muy conocido por sus tratados acerca de la Virgen María, pero no sé si alguno de ustedes conozca la historia de por qué la catedral está dedicada a él. Pues bueno, dicen los historiadores que un año antes de que se fundara la ciudad, en 1541, los españoles estaban pues guarnecidos en las ruinas antiguas de To, de Ixcancijó, cuando a lo lejos divisan a unas huestes indígenas mayas que se contaban por los millares, y aterrorizados pensaban que ya se había acabado toda la empresa y que habrían que iban a morir ese día o que iban a tener que retroceder. Y de manera casi milagrosa se enteran de que ese grupo numeroso no eran sino los embajadores y representantes del príncipe maya Tutulxú, que llegaban en son de paz para llegar a un acuerdo pacífico con los nuevos que acaban de llegar. Entonces le atribuyen el milagro a la intervención de San Ildefonso de Toledo y prometen en ese momento que cuando se hiciera catedral estaría dedicada pues al patronazgo de este gran santo. Y otra cosa general, antes de ver los detalles de la iglesia, es que sencillez no necesariamente es pobreza. A veces, sobre todo a los extranjeros, les da una percepción de que nuestra catedral pues es bastante austera. Y cosa que vamos a tratar de desmentir. Y también se trata de que todos podamos conocer para así poder valorar mejor y por último preservar aquello que representa nuestro patrimonio cultural como yucatecos. Entonces, sencillez no es pobreza necesariamente, porque a veces menos es más deliberadamente. Y esto es un poco de lo que se trata el proyecto de la catedral. Aquí tenemos una litografía de un grabado que realizó en 1865, uno de los más antiguos que hay de Mérida, por el artista Desiré Charney. Y se puede ver el estado de la antigua Plaza Mayor,
de la Plaza Grande. Y también se ve al fondo, si alcanzan a distinguir, entre la catedral y la iglesia del Jesús están lo que hoy es el Palacio de Gobierno, que antes eran las casas consistoriales de un solo piso. Bueno, este es un tema que ha desatado mucha polémica a lo largo de los siglos de nuestra historia. ¿Somos o no en Yucatán la primera diócesis? Pues bueno, depende cómo lo veas. Esa sería mi respuesta. Vamos a ver qué cuenta la historia. Primero que nada, en 1519, como les comenté, en la época de Carlos V, los emisarios del rey van a Roma y le piden al Papa, en especial al cardenal Lorenzana, que erigiera la diócesis, una nueva diócesis para la tierra firme del Nuevo Mundo. Y el Papa autoriza, el Papa León X, y con la bula del Papa se erige oficialmente la primera diócesis en tierra firme del Nuevo Mundo y también de la Nueva España. Esta diócesis se nombra carolense porque aparentemente, según habían contado a los españoles, existía en Yucatán una ciudad llamada Carola, bautizada así en honor del rey Carlos V. Y también decían estos registros que en Yucatán, en esa ciudad Carola, existía una iglesia ya con fieles bautizados dedicada a Santa María de los Remedios. Todo esto, estamos hablando de 1519, apenas se había descubierto el litoral de nuestra costa, no existía tal ciudad y la región de la península de Yucatán solo estaba habitada por los naturales que no profesaban la fe cristiana todavía. Entonces vemos cómo fue un teléfono descompuesto y que llegó a Roma y que se emitió pues, la bula, aunque realmente no correspondía a la realidad que había en este país. Debido a todo esto, en 1525, como no había empezado formalmente la conquista de Yucatán, recordemos que hasta 1526 se emiten las capitulaciones de Granada al adelantado y empieza el primer proyecto de conquista de varios que hubo. Entonces, un año antes, 1525, España le pide al Vaticano que le cambiara el nombre por Santa María de los Remedios y que la sede mejor se estableciera en Veracruz, aunque se seguía llamando de Yucatán y de Santa María de los Remedios, ¿no? Entonces, algo muy chistoso, se establece en Veracruz, esto es en tiempo del Papa Clemente VII, y el año siguiente se dan cuenta de que la ciudad que más estaba prosperando era pues, la de Los Ángeles y que Veracruz pues ya quedaba un poco más de paso, por lo que se decide trasladar la diócesis de Yucatán con sede a Tlaxcala y Puebla. Aquí tenemos una foto de la Catedral de Puebla, aunque esta catedral, concluida por el obispo Palafox, no se terminó sino hasta el siglo XVII, pero bueno, es de la misma ciudad a donde se trasladó la diócesis de Yucatán. Todo esto llevó a una gran confusión, de manera que hasta 1561 se crea la nueva diócesis, ahora sí basada en la realidad pues de la población y de las necesidades de la región, por el Papa Pío IV. Y Pío IV, también de la familia Medici, erige la nueva diócesis de Yucatán y Cozumel. Y ya formalmente se deslinda la antigua diócesis carolense que tenía sede en Puebla. Entonces, ¿somos o no la más antigua? Pues depende. En el papel sí somos, pero en la práctica no. En la práctica, la de Puebla es la más antigua, seguida de la de México, seguida de la de Oaxaca, Guadalajara, y nosotros seríamos la sexta más antigua de México. Pero vamos a ver que aunque somos la sexta más antigua, somos la que primero concluyó su catedral y la que tenemos la catedral también más antigua. En 1562, un año después de que se erige, se erige a través de la bula la nueva diócesis, llega a Yucatán el primer obispo, don Fray Francisco Toral, franciscano. Ahora, si me permiten, les voy a mostrar en este link unos detalles de la fachada.
¿Sí se alcanza a ver? Sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, Sí, perfecto. esta es la fachada de nuestra catedral y vamos a ver algunos detalles que, a ver, ustedes chéquenlo. Si todos ustedes habían visto esos detalles. Yo en lo personal confieso que algunos no. Y eso que todos hemos pasado para allá cientos de veces. Esta es la puerta del perdón, que es la puerta principal. Como vemos, tiene unas cornisas, columnas y cornisas estriadas de estilo corintio, muy adecuadas al estilo renacentista de la época. El escudo de armas que está en la fachada principal y del que más adelante les voy a dar una explicación. A los lados de la puerta del perdón están las esculturas de San Pedro y San Pablo. Como característica peculiar, estas dos esculturas están un poco chaparras y gorditas. Cualquier semejanza con la realidad de los artífices, pues es coincidencia. Bueno, esta es una de las campanas del siglo XVII que se encuentra en la Torre Norte. Y aquí hay un video de la campana del último campanario que espero que se logre escuchar. La cúpula que corona la obra y que se concluyó en el año de 1598 y tiene esta inscripción en la parte más alta, en el remate: Soli Deo honor et gloria. Solo a Dios el honor y la gloria. Y el año de 1598. Esta es una frase pues muy común de la tradición católica y que también se encuentra en Yucatán en otros templos, como por ejemplo en la fachada del templo de Yaxcabá, también franciscano. El pasillo interior que comunica las dos torres. Un reloj inglés en la torre sur. Esta campana de curiosa forma de principios del siglo XVIII. La otra campana del siglo XVIII del Señor San José. Y este detalle que es en la torre norte tenemos, en vez de macetones en la esquina de la balustrada, unos remates en forma de campana, muy apropiados por tratarse del campanario. Esta es la fachada de la catedral. Y ahora vamos a hablar de lo más interesante, que es cómo fue el proceso de construcción. Sabemos entonces que la bula se erige en 1561. Al año siguiente llega el primer obispo, Fray Francisco Toral, y en los primeros 4 obispados de nuestra diócesis se lleva a cabo la obra de la catedral, casi en su totalidad. Y vamos a ver que pues, los 4 son religiosos, que luego son nombrados por España y ratificados por el Papa como obispos. Tenemos a 3 franciscanos y al tercero, don Gregorio de Montalvo, que es dominico. Entonces, la obra de la catedral correspondió al periodo de estos 4 obispos, pero vamos a ver que el más importante de todos fue sin duda Fray Francisco Toral, porque él fue el que concibió la obra como la conocemos hoy, el que trajo de España el plano maestro para su construcción y el que le dedicó más esfuerzos porque continuara a pesar de la negativa de los vecinos, sobre todo los encomenderos que se oponían a financiar por la fuerza un proyecto tan grande. Por ejemplo, los vecinos de la villa de Valladolid se quejaban de que ellos con muchísimo menos presupuesto habían acabado una iglesia más rápido. Claro, pero no con las dimensiones de la nuestra.
tenemos primero a Fray Francisco Toral, como les mencioné, él se encargó del plano y de disponer el terreno, los cimientos y construir los muros hasta 3 metros de altura. Después llega el muy polémico y también poco valorado Fray Diego de Landa, ya en su segundo periodo en Yucatán y en su etapa de obispo. Y él lleva a cabo la construcción en los 7 años que le corresponden de esos 3 metros hasta el cerramiento de los muros, hasta las cornisas de las columnas. Faltaba la parte más difícil de la empresa y esta la lleva a cabo Fray Gregorio Montalvo, que consistió en cerrar, en techar las 3 naves con un método, con una alternativa muy ingeniosa para la época, que se trataba de las bóvedas vaídas. Y ya un poquito más después les voy a hablar de esta etapa. Y Fray Juan Izquierdo, que fue el último que le tocó cerrar, acabar las torres y acabar los detalles de la fachada. Fray Juan Izquierdo siempre estuvo en contra del proyecto, que se le hacía un derroche excesivo e intolerable. Claro, él desde su autoridad franciscana pensaba que para una población, una ciudad que recién empezaba, era un templo demasiado grande. Y que sí lo era en ese momento, pero que gracias a Dios, afortunadamente, tuvieron la visión de pensar a largo plazo y hoy pues sigue funcionando a la perfección, a diferencia de otras ciudades del país que sus catedrales les quedaron pues más bien pequeñas. El estilo que presenta la catedral es un renacimiento, es un estilo renacentista español puro. En contra de lo que a veces se dice y que se ve también en otras partes del estado, la catedral de Mérida no tiene elementos de sincretismo cultural o arquitectónico en su estilo. Su concepción es estilo puro renacentista, y lo que sí se tiene es una mano de obra pues indígena, una mano de obra local. Y también, si todos nos damos cuenta, la catedral se construyó en un lapso de menos de 40 años. Es decir, aproximadamente 36 años, en un tiempo récord para la época, para las dimensiones de este templo y también para la tecnología que existía a principios del siglo XVI. Las conclusiones que podemos sacar de esto, pues es primero que nada que ya estaban gran parte del material disponible. ¿De dónde? De las mismas ruinas de To, las mismas ruinas de Xcanxijó. Estaban los principales sillares, la piedra ya estaba cortada, sacada. Eso aligeró mucho la carga de trabajo. Y después que los indios mayas eran muy, muy hábiles para el trabajo de la piedra. Y si ellos hacían sus templos e hicieron históricamente sus ciudades sin el uso de herramientas de metal, pues una vez que llegaron los españoles con la tecnología de las herramientas de hierro, pues este trabajo se perfeccionó aún más, ¿no? Tenemos un estilo de una sobria majestad, que como les dije al principio, no necesariamente significa pobreza, sino a veces es elegancia. Y una perfección en el trabajo, sobre todo de las bóvedas vaídas y de los cruceros y de la cúpula principal. Se sabe que trabajaron 2 maestros de obra, lo que hoy equivaldría a una mezcla entre ingeniero civil y arquitecto, que fueron Pedro de Aulestía, que venía del País Vasco y del que no se sabe muy bien cuándo estuvo acá, y después de Juan Miguel de Agüero. De él sabemos un poco más, sabemos que Agüero estuvo trabajando en las fortificaciones de La Habana, en Cuba, y también sabemos que trabajó en la primera etapa de la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En ese ínterin estuvo aquí en Mérida y sin lugar a dudas a él le correspondió cerrar las bóvedas, que era la parte más demandante de la empresa. En este grabado que todos vemos a la izquierda, este es un grabado muy curioso porque se hizo en Alemania a finales del mismo siglo, del siglo XVI, en Baviera, y lo hizo la Orden Franciscana
para tratar de recopilar, es como un álbum de fotos de sus obras de evangelización y constructivas en el Nuevo Mundo. Aquí se ve el personaje central, con una mitra muy alargada, es Fray Francisco Toral, el primer obispo de Yucatán. Atrás se ven unos obreros trabajando en un recuadro que podemos decir que se trata de la cimentación y la primera etapa de nuestra catedral. De manera que este es el único registro que se conserva hoy sobre la catedral en proceso, en obra. Y tenemos también que hacia atrás otro fraile franciscano le está entregando, allá está en el recuadro, una pequeña maqueta, lo que se podría tratar de los planos originales. Y del otro lado está recibiendo de un señor vestido a la usanza española, posiblemente un encomendero, un zurrón, una bolsa de dinero. Y podemos ver la cara del español que no está muy contento de dar su donativo, pero bueno, era la regla de la época y sin ella no se hubiera podido levantar nuestra preciosa catedral. Ahora vamos a analizar de cerca el escudo principal. Perdón, la imagen que mencionas anteriormente no la tienes. A ver, no sé si la ven, está del lado izquierdo. Ok. Blanco y negro, es un grabado, sí. Okay. Aquí está el escudo de armas. Y este escudo, pues bueno, muchas cosas. Primero que a todos llamaba la atención por la perfección de su elaboración, su detalle. Y después que si se fijan, en la flecha de abajo está señalado ese tipo de collar o joya que rodea el escudo, que tiene colgando a un borreguito en la parte de abajo. Bueno, pues ese collar se trata del toisón de oro. La orden del toisón de oro le correspondía exclusivamente al Sacro Emperador Romano Germánico del viejo continente. Y como esto se empezó a levantar en la época de Carlos V, era Carlos V de Alemania y Sacro Emperador Romano Germánico. De ahí que incluyeran el toisón de oro de los emperadores en el escudo. Y el escudo obviamente no tenía el águila cuando se elaboró en el siglo XVI, sino que tenía las armas reales, primero de Carlos V y luego un poco modificada por Felipe II, tenía las armas reales de los monarcas españoles. ¿Por qué tenemos hoy un águila y por qué el águila está coronada? Bueno, esas son dos preguntas interesantes. Como ustedes saben, la independencia en Yucatán se llevó a cabo sin un solo disparo, sin ningún solo balazo y sin ni un solo personaje arrestado. En el año de 1821, Yucatán se separa de la metrópoli de España y voluntariamente decide sumarse al plan de Agustín de Iturbide, en el primer imperio mexicano. Entonces, el obispo de ese momento, don Pedro Agustín de Esteves y Ugarte, para mostrar que la iglesia también, la iglesia de Yucatán, apoyaba pues la iniciativa política, mandó quitar el escudo de armas de los reyes y poner en su lugar el escudo de Iturbide. Esto fue para el año 1822, 1823 se cambió el escudo. Tenemos al escudo actual. Sin embargo, a finales del siglo XIX, por las leyes de Benito Juárez, se mandó tapar todo el escudo por la prohibición de títulos de hidalguía y de escudos heráldicos. Entonces se mandó tapar de una mezcla de yeso y cal, y así estuvo durante gran parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX se rescató por debajo de este empaste de cal el escudo original y otros detalles más. ¿Qué dice abajo? Bueno, dice en latín, Felipe, por la gracia de Dios, Felipe III, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de las Indias. Año desde el nacimiento de nuestro Señor de 1599. O sea, que aquí Felipe III, recordemos que Felipe III sube al poder justo un año antes, en 1598, porque ese año muere su padre, Felipe II. Entonces él manda poner pues, su emblema en la fachada cuando él no le tocó construir la catedral.
Al que le tocó fue su papá, Felipe II, pero como ya había muerto, pues dijo que pusieran su nombre. Y es el que sale allá, Felipe III, no Felipe II. La catedral se terminó en el 1598, de modo que este escudo se agregó el año siguiente. ¿Qué sabemos del plano de la catedral? Primero, pues que es un misterio. No estamos muy seguros. La evidencia que tenemos hoy es algo inexacta. Sin embargo, muchos concluyen que se trataba de un plan maestro que vino en la valija de Fray Francisco Toral directamente desde España. Aquí a la derecha se ve un pequeño dibujo de la planta y podemos ver que se trata de un modelo de iglesia de salón. En alemán, Hallenkirche. Y este es un modelo que se usaba mucho en el norte de Europa y que tenía la ventaja de que las naves no están divididas por muros, sino por esbeltas columnas, y que las naves laterales tienen la misma altura que la nave central, de manera que lo hace un espacio mucho más amplio, mucho más unido que las iglesias con bóveda de cañón o con soluciones más bien góticas. Entonces, la iglesia de modelo de salón Hallenkirche llega a España por primera vez en el siglo XVI a través de un famoso arquitecto que se llamaba Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira le toca construir la iglesia de San Salvador en Úbeda, después le toca construir la capilla mortuoria de una familia noble en la ciudad de Baeza, y luego le toca construir su obra más importante, que es la Catedral de Jaén, en España en el siglo XVI. En la Catedral de Jaén trae por primera vez a la península ibérica el modelo de iglesia de salón, importado pues de las regiones más septentrionales del continente. Y es muy curioso ver que mientras que en España solo estaba la Catedral de Jaén en proceso de construcción, aparece en Yucatán otra iglesia con el mismo modelo de planta de salón. Es indiscutible que la iglesia Catedral de Mérida tiene una gran similitud e influencia de la Catedral de Jaén en España. Y pues bueno, esto se ve también en las fotos que se presentan abajo. Se ve la fachada, luego la nave principal y luego la cúpula. Presentan gran similitud en cuanto a su diseño y en cuanto a su distribución y proporciones, pero no tanto en cuanto a su decoración. Como ven las fotos de la izquierda, la Catedral de Jaén está mucho más ornamentada, pero esto no se debe a Andrés de Vandelvira, porque Andrés de Vandelvira en Jaén trabajó aparte con un francés llamado Esteban Jamete, experto decorador y sobre todo en los estucos, y él se encargó de forrar el interior y el exterior de la de Jaén con esos motivos más barrocos. La nuestra no los tiene. Pero bueno, esto es obra de un artista posterior a Vandelvira. Bueno, ¿qué sabemos de Andrés de Vandelvira? Muchas cosas. Sabemos que era un maestro de la estereotomía, la estereotomía es el diseño, corte y ensamblaje de las piedras. De manera que aprovecharon toda esa tradición de maestros de cantera que había en España desde la Edad Media y la adaptaron a las nuevas costumbres, a los nuevos cánones de la arquitectura que apenas empezaban en esa época hacia los estilos grecorromanos más clásicos, como se trata del Renacimiento. Entonces, hay una vanguardia en esta técnica constructiva. En España en esta época se seguían levantando templos con arcos ojivales propios del medievo, mientras que en Mérida pues tenemos una catedral totalmente renacentista. Andrés de Vandelvira, este es un monumento suyo en Andalucía. Andrés de Vandelvira, como les mencioné, primero empezó como asistente en la obra de la Catedral de Granada y luego hace su capilla en Baeza, hace la capilla de San Salvador en Úbeda, que es la que tenemos aquí abajo, y posteriormente su magno proyecto, que fue la Catedral de Jaén. Y una similitud más entre Jaén y Mérida es que la Catedral de Jaén era la primera que tenía que estar diseñada de frente a un espacio abierto, a una plaza en Andalucía. Porque las ciudades moras
pues su urbanismo era en pequeñas callejuelas, encrucijadas, y las catedrales como la de Granada, como la de Sevilla, las vemos que están pues perdidas entre las calles. La de Jaén disponía de una explanada muy amplia en su frente, de manera que se podía lucir mucho más la fachada y también pues cobraban más importancia las proporciones o la perspectiva. Andrés de Vandelvira conocía esto, y no solo eso, sino que nuestro primer obispo, Fray Francisco Toral, vivió y estudió, Francisco Toral nació en Úbeda y luego se trasladó a Jaén. Entonces vivió y estudió en la ciudad de Jaén y le tocó la época de la construcción de la catedral, la primera etapa, y allá es muy probable que haya conocido a Vandelvira, y también sabemos por sus escritos que Toral era un apasionado del arte y de la arquitectura. Así que la conclusión más certera es que Toral trajo planos o ideas directamente de Vandelvira al llegar a Yucatán. Como les decía, son técnicas de España muy innovadoras, pero hechas por manos del Mayab. Entonces hay que recordar que no solo es la idea, sino la ejecución la que es brillante, y esto se lo debemos pues a los habitantes de esta región. La bóveda vaída o bóveda de pañuelo era un invento, bueno, era una solución para techar espacios cuadrangulares o rectangulares, muy ingeniosa, muy innovadora para la época, porque normalmente se siguen usando las ojivas, los arcos ojivales, y lo que propone la bóveda vaída es techar un espacio rectangular o cuadrangular sin necesidad de ojivas ni necesidad de pechinas. Las pechinas es como la que vemos en la imagen de la izquierda. Una pechina es un espacio, un área que compagina un espacio a techar cuadrado con una cúpula o una figura de media esfera. En la foto del medio vemos las bóvedas vaídas de nuestra catedral y vemos cómo prescinden de las pechinas. No es necesario porque el propio peso con arcos romanos o arcos de medio punto se va distribuyendo de tal manera que todo va a recaer sobre los 4 arcos base y sobre las 4 columnas. Y esto es algo muy innovador y que no se ve en ninguna otra parte del continente americano en el siglo XVI ni del siglo XVII. A la derecha vemos una ilustración de cómo era la estereotomía para las piezas de piedra a la hora de formar casi como un rompecabezas estas bóvedas vaídas o bóvedas de pañuelo. Bueno, esta es una foto del domo principal, de la cúpula, y aquí sí se ven cómo están las pechinas. Era para mostrarles cómo funcionan las pechinas, y tenemos la cúpula. La cúpula de la catedral, aquí se ve mejor la combinación de las dos, la cúpula y las bóvedas vaídas. La cúpula de la catedral es medio esferoide y está también construido con una técnica de vanos disminuidos. Cada espacio es más pequeño y más ligero, más liviano que el de abajo. De manera que el peso se distribuye de una manera armónica, un poco como el Panteón de Roma, pero aquí no hay necesidad de casetones porque por las mismas nervaduras son las que funcionan como casetones. ¿Qué elementos posteriores tenemos? Bueno, varios, pero principalmente el Palacio Episcopal, que se empezó a construir en 1580 por Fray Gregorio de Montalvo y que se terminó de construir en el siglo XVII. Luego tenemos el seminario, que es del siglo XVIII, porque recordemos que el complejo catedral, seminario, Palacio Episcopal abarcaba toda la manzana, de la calle 58 a la calle 60, y de la 61 a la 63, toda la manzana. Y entonces el seminario se encontraba a espaldas del Palacio Episcopal. El seminario, la fachada todavía existe. El Palacio Episcopal ya no existe, se destruyó a principios del siglo XX. Tenemos 2 retablos. Primero un retablo del siglo XVII, que luego se reemplazó por un retablo mucho más grande y mucho más bonito, y a principios del siglo XVIII. Esto fue en la época del obispo Padilla. El obispo Padilla mandó remodelar y reemplazar el antiguo retablo. Y aquí a la derecha vemos una de las pocas fotos que existen de cómo se veía el retablo
antiguo, antes de su destrucción en el año de 1915. Esta foto muestra un retablo pues, de estilo barroco, profusamente detallado, y que hasta arriba, en la foto se ve oscuro, pero hasta arriba tenía también las armas reales, las armas del rey Felipe IV. Este retablo, como les digo, ya no existe. Es una de las pocas fotos que se conservan. Y a la izquierda tenemos el coro actual. Coro no es necesariamente donde van los cantores, ¿no? Sino que el coro lo usaban los canónigos de la misma catedral. La catedral de Mérida tenía nueve canónigos, entre el deán, el chantre, el maestrescuela, hay puros títulos que nos suenan a español antiguo. Y el coro original se encontraba en medio, justo en el centro de la iglesia, en la nave central. Este coro se mandó quitar a principios del siglo XIX, porque decían que afeaba el templo y también porque se encontraba en mal estado. Y entonces nos quedamos sin coro. Después, a principios del siglo XX, por la necesidad de tener ese espacio, se vuelve a hacer un proyecto y es el que tenemos hoy, que se ve a la izquierda. Este proyecto lo diseñó el arquitecto de apellido Dondé, y el ingeniero que llevó a cabo su obra fue don Manuel de Arrigunaga. Sin embargo, aunque tiene los mismos materiales de la piedra caliza, no es un estilo 100% armónico con el resto del templo. Vemos unas columnas corintias un poco estilizadas que no corresponden con el estilo dórico del resto del templo. Aquí tenemos una foto donde se ve el Palacio Episcopal antiguo, el que les dije que se terminó en el siglo XVII, antes de que se destruyera también en 1915. Y aquí tenemos una foto del actual Macay, que es el Ateneo Peninsular, ¿no? Propiamente dicho, que se construyó por el arquitecto Manuel Amabilis, de acuerdo a las instrucciones del general Salvador Alvarado, en lugar del extinto Palacio Episcopal. Aquí hay otra foto del Palacio Episcopal de la época, que se ve que tenía un patio de 2 niveles, y a la izquierda se ve la cúpula de la catedral. Y a la derecha es una foto de principios del siglo XX del seminario conciliar de San Ildefonso de Toledo y Nuestra Señora del Rosario. Allá se ven, actualmente Nuestra Señora del Rosario sigue siendo la patrona del seminario, del seminario mayor, pero vemos que aquí están las dos figuras de los santos. Aquí está San Ildefonso a la derecha, vestido con casulla de obispo y mitra, y a la izquierda a Nuestra Señora del Rosario. Este edificio existe hoy en la calle 58. Aquí tenemos una foto de la catedral engalanada para la visita presidencial de 1906. Es decir, cuando por primera vez vino don Porfirio Díaz a nuestro estado, desembarcando por Progreso, llegando en ferrocarril a Mérida, después hizo un recorrido por el centro. Aquí se ve la catedral y aquí se puede notar lo que les decía del escudo, cómo el escudo estaba totalmente tapado con este empaste de cal y de yeso. Y que así estuvo mucho tiempo, así estuvo hasta mediados del siglo XX. También como algo curioso se ve a la derecha un arco de estilo colonial, donde hoy se encuentra el pasaje Revolución. Ese arco daba acceso a un patio interior que comunicaba el Palacio Episcopal con la catedral. Y también por allá podías entrar a las capillas del Señor San José y de Nuestra Señora del Rosario, que hoy ya no existen. Aquí se ve el escudo que les decía, totalmente tapado. Y esta es una de las fotos más antiguas que se tiene de Mérida. Es un Via Crucis en el centro, aproximadamente del año 1845 a 1850 más o menos. Es un daguerrotipo. Y se puede ver cómo era el aspecto del centro histórico de nuestra ciudad hasta mediados del siglo XIX. Y vemos que parece una villa sencilla. Todas las casas son de un piso, con excepción de al fondo, si alcanzan a ver la casa de los Galera. Es la única casa que tenía 2 pisos. Y pues todo de un piso. Aquí la foto está tomada desde la cruz del Parque Hidalgo. No había el parque aún.
No había el Palacio de Gobierno, eran las casas consistoriales que les mencioné. Y la puse porque refleja muy bien cómo destaca el tamaño y las proporciones de la catedral. Aquí se ve las torres de la catedral del lado izquierdo y es verdaderamente contrastante las dimensiones, la magnificencia de la fachada con respecto al resto del urbanismo que había en esa época. Con mucha más razón nos podemos imaginar lo que pensaron los primeros visitantes del siglo XVI, cuando las casas eran aún de paja y muy pocas de mampostería. Bueno, esta es la parte triste de la historia. Aquí vemos el saqueo, cómo quedó la catedral después del saqueo que se llevó a cabo de una manera atroz el año de 1915 por tropas federales vestidas de civil que llegaban de la Casa del Obrero en una marcha pues llena de odio, de iconoclasta, que entraron, prorrumpieron en la catedral, botaron las puertas, llegaron al retablo mayor, prendieron fuego, se consumió gran parte del retablo mayor, destruyeron el presbiterio, el altar, las capillas, los enrejados, bueno, todos los tesoros materiales que conservaba la catedral se vieron gravemente dañados después de ese saqueo, que se le critica mucho al entonces gobernador general Salvador Alvarado de haber sido sus órdenes, pero de una manera indirecta, ¿no? Oficialmente él no lo decretó, pero el mismo día del crimen al patrimonio, le escribió una carta a Carranza, pues felicitándole y lleno de alborozo porque se había acabado con una fe fanática, ¿no? Pero lejos de ver que pues la catedral como monumento habla de la historia de todos nosotros, independientemente del credo que profesemos. Bueno, nada más para ver las fotos, este es el presbiterio donde estaba el retablo, a la izquierda arriba. A la derecha vemos la capilla del Cristo de las Ampollas, que quedó totalmente devastada. El mismo Cristo de las Ampollas, la imagen milagrosa del siglo XVII del Cristo de Ixmul, fue destruida a machetazos y sacada en caballo de la catedral, y sus restos no fueron encontrados. Y abajo a la derecha vemos cómo quedó la capilla de San José, durante y después de la destrucción. Esta capilla se demolió junto con la de Rosario para hacer lo que hoy se conoce como el pasaje Revolución, que une al Macay con la catedral. Bueno, la catedral estuvo desnuda por mucho tiempo, el retablo principal, hasta que a principios de la década de 1960 se mandó esculpir esta bella imagen del Cristo de la Unidad por el artista español Fernando Lapallese del Río, y es el Cristo de madera más grande en interior de todo el continente americano. Bueno, vamos a hablar ahora de su costo. Como todo gran proyecto, requiere de tres partes. De un arquitecto, de un artista que sepa diseñar, de un ingeniero y de un equipo de construcción que sepa materializar ese diseño, y de un buen financiero que sepa calcular el presupuesto y los plazos. Pues bueno, según diversas fuentes, el costo de esta obra fue de 240,000 pesos de 8 reales, es decir, pesos de oro de minas, como se conocía en esa época. Y fue financiado en 3 partes parejas por el rey, por los vecinos, es decir, los encomenderos españoles, y por los indios. Los indios pagaban pues por las encomiendas, a través de las mismas encomiendas, y aquí solamente faltaría agregar, ciertamente le hace falta, que no se pagó nada por las materias primas, no se pagó nada por los materiales porque se tomó de los ya existentes del cerro de Bacrumchan. Fray Juan Izquierdo, cuya imagen vemos aquí a la izquierda, consideró que la obra era demasía y exceso intolerable. Sin embargo, pues como ya estaba casi totalmente construida, decidió terminarla, muy a su pesar. Pero pues al final valió la pena, ¿no? Tenemos aquí en medio una foto de una moneda de 8 reales de la época, de 1588, de la época de Felipe II, con la cual
Se pagó a los obreros y se pagó a los constructores de ese entonces. Algunos datos curiosos, pues bueno, hay muchísimos, ¿no? Como les dije, el tema de la catedral es un tema muy, muy vasto y hoy solo quiero abarcar algunos puntos importantes. Nuestra catedral ha sido la sede de 33 obispos durante la época de la diócesis y 5 arzobispos con la arquidiócesis. En la primera década de 1900 se erigió Yucatán como arquidiócesis por una bula del Papa León XIII y nuestro primer arzobispo fue don Martín Trishler y Córdoba. La catedral abarca casi 4.500 metros cuadrados, el puro templo, y existe entrando a la derecha un Cristo, una imagen del Divino Redentor, hecha de hierro fundido, de origen alemán, y esta imagen casi no se sabe, pero esa imagen fue un regalo personal de don Porfirio Díaz a Monseñor Carrillo y Ancona, cuya imagen vemos aquí a la derecha, orgullosamente obispo, él era oriundo de Izamal. Y porque, bueno, no por ser obispo se la dio, sino por su ayuda en la definición de los límites de la frontera entre México y Guatemala. Él era un gran historiador y logró encontrar fuentes históricas que sustentaban cómo se debía dividir el Petén guatemalteco, lo que hoy en día es el sur del estado de Campeche y Quintana Roo, y el norte de Guatemala. En agradecimiento, don Porfirio le obsequió una imagen que les voy a mostrar ahora. Y bueno, se dice que estaba construida sobre un cenote, un pequeño cenote que hoy se ve un pequeño arco empotrado en el muro de la catedral que da a la calle 61. Se supone, el magista, historiador Alfredo Barrera Vázquez, decía que ese arco era el acceso antiguo al cenote y que incluso había una inscripción que decía cenote. Pero, pues bueno, con el paso del tiempo eso se fue rellenando y tapando. Un mito que muchas veces los guías de turistas repiten a los que nos visitan es que los planos se confundieron. Que porque los planos eran para una iglesia muy grande, para una ciudad muy importante, posiblemente de Ecuador o del Perú, la Catedral de Lima. Mentira. Mentira, porque primero que nada no tiene motivo de ser que estos planos hayan sido destinados a otro lado, porque Fray Francisco Toral solamente vino de España al ser nombrado obispo de Yucatán. Y la similitud que guarda con Jaén y con el estilo de Vandelvira es muy notorio y no da lugar a dudas. Además, esas regiones sudamericanas se caracterizan por ser regiones sísmicas, de lo cual un edificio de este tamaño sería muy, muy arriesgado. Aquí a la izquierda vemos un cuadro muy digno de nuestro obispo del siglo XIX, don Leandro Rodríguez de la Gala. Don Leandro Rodríguez de la Gala fue el segundo obispo yucateco nacido en Yucatán. El primero fue su antecesor, don José María Guerra, después va él y después va Carrillo y Ancona. Son los únicos 3 yucatecos que hemos tenido en el solio yucateco. Y don Leandro Rodríguez de la Gala le tocó una época muy difícil que fue la guerra de castas. Él, al acercarse pues, la época más cruenta y más difícil de la guerra de castas, decide hacer levantar un inventario de todos los bienes que poseía la catedral y las otras iglesias de Yucatán, con tal de ir al extranjero, a Estados Unidos o Europa, a vender estos vasos sagrados, pinturas, para recaudar fondos para la causa yucateca en contra de las huestes mayas que se sublevaban sanguinariamente. Afortunadamente, estas huestes mayas retrocedieron antes de llegar a la ciudad de Mérida. Se dice que ahí por Tixpehual o Tixcocop decidieron regresar porque coincidió con la época de la siembra del maíz y tenían que estar en sus parcelas para llevar a cabo esa tradición milenaria. Eso nos salvó de que se destruyera toda la ciudad, como se destruyó Valladolid, trágicamente. Y también gracias a esta labor de don Leandro Rodríguez de la Gala, se logró salvar y saber qué es lo que había en la época en la catedral y en los demás templos de Yucatán. Después de la guerra de castas se funden algunos rifles y fusiles que se habían utilizado y con ellos se crea la reja
que originalmente rodeaba el atrio de la catedral. Aquí vemos una imagen del Divino Redentor alemán que le donó don Porfirio a don Crescencio Carrillo. Y dos relojes, ya estamos casi terminando. Dos relojes que hay en la catedral. Bueno, el que les mostré al principio, que es un reloj inglés hecho en 1731, aparentemente comprado de segunda mano, quizá por el bajo presupuesto, y que se instaló, y que ese que se ve a la izquierda, y que se instaló en el lugar donde estaba antes la campana. Entonces ese campanario, el primer campanario, se tuvo que rellenar. Y a la derecha vemos un detalle del reloj de sol, de las inscripciones, de los números del reloj de sol, que se usaba antes del reloj inglés que tenemos abajo. Entonces aquí se ven algunas horas marcadas en números romanos, y también se ve en medio el año que dice 1702. Esos detalles se logran apreciar desde el nivel de la calle, y los animo a todos ustedes a la próxima vez que pasen por allá a ver cuántos números romanos alcanzan a ver. Aquí están los números. Y bueno, un croquis del siglo XVI. Fue un hallazgo que se hizo en el año 2015, muy reciente, por unos investigadores de la UADY. Y resulta que encontraron un documento con un croquis de la catedral del año 1574. Y este croquis no es precisamente del plano de la construcción, sino de la distribución de los espacios interiores para la venta de las sepulturas. Se distribuía el espacio, como se aprecia a la derecha en pequeños recuadros, que se iban vendiendo a los principales vecinos de la ciudad, y ese lugar iba a ser el de su sepultura el día que ya no estuvieran acá, y también en el lugar donde ponían un marco de madera y encima ponían su silla, y desde allá oían la misa. Entonces no cualquiera podía llegar y ganar lugar, no, sino que solo algunos tenían el honor y el privilegio de sentarse encima de su sepultura. Este es un concepto que hoy nos sonaría raro, pero era la realidad en la España del siglo XVI. Era una sociedad de privilegios, no de derechos. Y estar enterrado en la catedral, y mientras más cerca del altar, pues más, era todo un signo de prestigio social y de importancia. Entonces, aquí vemos que este croquis se tiene en ese archivo porque hay una disputa jurídica, hay un pleito de la época entre doña Leonor de Cabrera y doña Guiomar de Acevedo. Doña Leonor de Cabrera era la esposa de don Hernando de Bracamonte. Bracamonte, uno de los primeros hombres de Francisco de Montejo, fue, como ustedes saben, conquistador de Yucatán. Su casa está donde hoy se encuentra la Casa de los Ladrillos, en el cruce de la 62 por 63. Y bueno, ellos eran uno de los primeros vecinos fundadores de la ciudad. Y resulta que ellos desde un principio van y compran su lugar enfrente del retablo de San Cristóbal, muy cerca del presbiterio. Pero al paso de unos años llega el doctor Diego Quijada. Diego Quijada era erudito y un doctor en leyes de Salamanca, y lo nombra el rey Felipe II para venir a gobernar estas provincias. Y llega con su esposa doña Guiomar de Acevedo. Y ellos, como advenedizos, como nuevos ricos, llegan y dicen: yo quiero el mejor lugar de la catedral. ¿Cuál es? El de los Bracamonte y Leonor de Cabrera. Pues se los quiero quitar. Y van y le compran a Diego de Landa el recuadro de la sepultura justo enfrente de los Bracamonte. De manera que los Bracamonte ya no tenían ni cómo entrar a su lugar, ni podían salir, ni podían ver misa, ni podían nada. Les dieron en la torre. Entonces se hace el pleito porque los Bracamonte le reclaman a don Diego Quijada y a Guiomar de Acevedo, que les quitaron su lugar, pero don Diego Quijada era el gobernador y no tuvieron mucho éxito en la empresa. Aquí se ve entonces el plano. Y para terminar, quería contarles algunos breves extractos de diferentes épocas de la historia de la catedral. Y le puse así: catedral contada por sus testigos. Tenemos, entre los personajes, tenemos a Fray Juan Gómez de Parada a la izquierda, muy famoso porque fue uno de los primeros que en el siglo XVIII abogó por
por la libertad de los indios. En medio tenemos a don Justo Sierra O'Reilly, gran historiador, periodista, escritor, político. A la derecha tenemos a don Martín Trícer y Córdoba, primer arzobispo de Yucatán, y en un extremo a Fray Diego de Landa. Les tenía preparado un extracto de la descripción que hace Justo Sierra O'Reilly de la catedral, y si me permiten un minuto se los voy a leer. Dice Justo Sierra, escribiendo en el año 1845. Imponente es, por cierto, la vista de esos gigantescos monumentos que cuentan siglos de historia, siempre fijos en un lugar, siempre destinados a un mismo objeto, siempre silenciosos e impasibles testigos de los acaecimientos que van sucediéndose, viendo aparecer y desaparecer generaciones, las unas en pos de las otras. Y sin embargo, nuestro pueblo pertenece a la historia moderna. Nuestros monumentos son de ayer, y ya volvemos atrás los ojos para contar los días y llorarlos. Ah, la catedral, que es nuestro más soberbio monumento, tiene cierto aire de frescura y un no sé qué de caduco y de nostalgia también. Los sentimientos que excita son solemnes, los recuerdos que ofrece graves y terribles. Y para terminar dice, pensar que esas mismas campanas han anunciado alternativamente el nacimiento y la muerte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y que esas campanas algún día elevarán su voz hasta las nubes, clamoreando nuestro funeral y el funeral de nuestros hijos. La catedral nos habla en un lenguaje que tal vez el entendimiento no comprende, pero que lo siente el corazón, y lo siente con vehemencia. Esto dice don Justo Sierra O'Reilly. Él visitó la catedral en 1845 y luego tenía preparado el escrito más antiguo que existe sobre la obra de la catedral, muy a los inicios, en 1563, un año después de que llegó Toral a Yucatán. Escribe don Diego de Quijada, el gobernador, y dice, luego que vino el obispo Toral, en agosto, se dio orden en el hacer la iglesia catedral por cédula que ante mí presentó el cabildo. Di orden para que se comenzase, y como la costa se ha de repartir por 3/3 partes, repartí 24,000 pesos de minas en que me parece se puede tasar la obra. Como vimos, esos 24,000 pesos no fueron suficientes, pero ni para el comienzo. Y después, ya muy avanzada la obra, en 1574, 2 oficiales reales, que eran aquellos personajes que mandaba el rey para vigilar que todo estuviera procediendo de acuerdo a sus deseos, que eran don Pedro Gómez y don Francisco Pacheco, escriben a la corona y al rey una reseña. Dice, el 2 de abril de 1574, la obra de la iglesia catedral de este obispado que se hace en la ciudad se va prosiguiendo de 15 meses a esta parte, y va buena y va creciendo. Y la obra y el gobernador y otras personas les parece que es mucho lo que se gasta en ella y que ha de durar muchos años más, y los vecinos son pobres y bastaría gastar cada año solo un tanto. Pero el edificio, si se le dispone diligencia, es cosa viva y que tiene fin, pero que si se deja es cosa muerta y que nunca se haría. A nosotros nos parece que es más acertado que se ponga diligencia y se dé calor a la obra y que se prosiga y se acabe con la brevedad posible, y aunque haya límite en el gasto de cada año. No por eso los vecinos han de tener más, y lo que en ella se gasta es bien empleado, pues es para el servicio de nuestro Señor. Y es grande lástima que a cabo de tantos y tantos años no haya iglesia, sino una sola casa de paja a donde se dice misa, teniendo todos los españoles casas de piedra, y si se dijera alguno que es muy grande, no lo es, y conviene que no sea pequeña, porque no han de estar en misa unos sobre otros en una tierra como esta, donde hasta se asan los pájaros de calor. Bueno, un poco cómicos, pero vemos que los españoles ya desde 1574 padecían los calores de esta latitud. Pues muchísimas gracias, de mi parte es todo, y quedo para cualquier duda que puedan tener los participantes. Pues Pedro, muchísimas gracias, muchas felicidades. Yo creo que
En nuestra próxima visita a la catedral vamos a disfrutarla muchísimo más. Y muchísimas gracias nuevamente. Claro que sí, tío, de eso se trata. Se trata de un edificio al que todos nosotros hemos estado varias veces, pues empezar a verlo con otros ojos y empezar a valorar la historia, porque la historia es la que define quiénes somos al día de hoy. Oye, Perico, pues yo quiero felicitarte porque es un orgullo ver un joven de tu edad tan interesado en cosas tan importantes, que hay generaciones que ni siquiera voltearon a ver a ese tipo de cosas. Y es un orgullo de verdad de escucharte y hablar también. Felicito muchísimo a tu mamá, a tu papá y pues obviamente que a ti en especial por el gran empeño que le pones a todo. Un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, tío, muchas gracias. De eso se trata, de compartir un poco más del conocimiento, porque como le dije al principio, si no lo conocemos, no lo valoramos. Y si no se valora, pues mucho menos se van a dar las cosas para que se conserven con el paso del tiempo. Ya nuestro centro histórico ha padecido muchas mutilaciones. Yo también quisiera felicitarte, estoy impactada por tu sapiencia y tu juventud y el interés que muestras por nuestra historia y específicamente sobre nuestra catedral, ¿no? Yo quisiera nada más hacerte un comentario sobre o precisión. La carta de Quijada, también en la parte que leíste, continúa y dice... durante muchos años lo escribieron, lo dijeron los españoles que habitaron la ciudad, que eran pobres y que no podían pagar su parte, que por eso era importante que se iniciara con el cobro, con el pago de los indígenas. Eso se prolongó durante muchos años y en resumen lo que resultó es que realmente los que pagaron en su mayoría fueron los indígenas. Aparte de dar el trabajo, desde eso se acostumbraba pues el tributo y cada grupo maya tenía que dar en las encomiendas a las personas que venían a trabajar, pues también ya empezaron pronto a manejar ya el dinero, las monedas, y en resumen podemos decir que en un gran porcentaje la catedral fue pagada por los indígenas mayas y por ayudas de los reyes. Es lo que tengo entendido, Sí. Pero bueno, es solo un comentario. Definitivamente, pero... aquí los que incumplieron o los que se vieron muy vivales fueron los encomenderos. Entonces, los encomenderos, como le mostré en la foto, no estaban muy contentos de pagar y los gobernadores tuvieron que solicitar que el rey pues diera un poco más y desde luego quienes acabaron pagando la totalidad fueron los mismos mayas. Sí. Muchas gracias y nuevamente te felicito. Al contrario, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Perico, bueno, antes que nada felicitarte. Sabes cómo me gusta platicar contigo acerca de todas estas cosas de historia y de arquitectura. Hablas con términos arquitectónicos como si fueras un experto, un gran arquitecto titulado y consagrado, ya con muchos años de experiencia. Te felicito, porque no cualquiera maneja esos términos con tanta fluidez como lo haces tú. Quiero hacer una observación nada más que vi precisamente en una de las fotografías que compartiste, donde se veía el reloj solar allá en la torre, en una de las torres de la catedral. Sí, en la Torre Sur. Si pudieras compartir nuevamente la imagen, te lo agradecería. Quiero hacer una observación sobre esa imagen. Sí. Esa, exactamente. Si puedes agrandarla, por favor. Mira, bueno, quería mencionar, en la imagen de la izquierda, en la parte superior, se ve una moldura muy arriba, cerca del borde de la fotografía. Sí, y allá lo que se aprecia es un detalle aparenta ser un detalle de origen maya.
Entonces, algunas piezas que se utilizaron de los bancos de materiales, bueno, eso se puede apreciar, por ejemplo, en la iglesia de Tercera Orden, se aprecian piedras con tallados mayas incrustadas en la mampostería, y acá esta moldura aparenta tener allá como si fuera una porción de una serpiente emplumada. Pareciera que es un trabajo híbrido. Sí, al respecto, tío, sí, sí hay esa creencia y están divididas las opiniones de los expertos. En mi opinión, Miguel Bretos es el que llega a más detalle. Él comenta que no es una pluma de Kukulcán, sino que es un ornamento como de hojas de laurel o algo orgánico. Él dice que en la catedral no hay esos vestigios prehispánicos, pero que sí hay en Tercera Orden, como el que estás diciendo. Sobre la calle Tercera Orden se puede ver claramente ese detalle prehispánico, pero sin duda, pues está abierto a discusión y ahora sí que es difícil saber. Sí, lo interesante es saber que allá tenían un enorme banco de materiales de las pirámides que existían anteriormente en la antigua Iztaccíhuatl. De allá tomaron las piedras con las que hicieron después las iglesias españolas, ¿correcto, no? Sí, tío, muy interesante el punto, sí. Una pregunta. Ese era el comentario, pues. Una pregunta, Pedro. La catedral estaba llena de puros osarios o restos de huesos en todo el piso. ¿Cuándo se le puso un piso nuevo encima? Sí, claro. Sí, muy buena pregunta. Se me fue esa parte. La catedral estaba llena de las sepulturas, como vimos en el croquis. Y con el paso del tiempo se volvió prácticamente un cementerio interior y era un foco pues, de insalubridad y de muy poca higiene. Porque incluso hay testigos que hablan de olores nauseabundos durante las celebraciones, porque no estaban bien tapadas esas criptas. Lo que se acabó haciendo fue que a finales del siglo XIX se mandó tapar todas las criptas y poner encima pues, el piso que actualmente se tiene de mármol italiano. Fue una lástima porque se perdió el registro de dónde estaban los primeros vecinos y conquistadores de la ciudad. Se dice que a lo mejor estuviera ya también Montejo el Mozo. Algunos dicen que en el convento grande de San Francisco, otros que en la catedral. No se sabe a ciencia cierta y no podemos saber porque ya se ha perdido ese registro. Las lápidas que se tienen hoy en los mármoles son posteriores, son de finales del 19 y principios del 20. Pedro, pues, qué decirte, ¿no? Ha sido un paseo que nos ha parecido un segundo entre historia, religión, arquitectura, política, economía, vida costumbrista, bueno, de todo. Y la verdad es que no solamente decirte lo fascinada que me siento y pues lo orgullosa, sino pedirte por favor que esta sea la primera de una serie de charlas que podremos disfrutar y creo que además este horario nos queda muy bien a todos. Muchas felicidades. Gracias, tía. Claro que sí, va a haber más. Muchas felicidades, Pedro. Excelente. Muchas gracias, tío. Pues si nadie tiene ni un comentario ni una pregunta más, pues me despido y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Gracias, Pedro. Saludos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Felicidades. Gracias, Pedro. Muy bueno. Buenísima. Gracias, Pedro. Todo muy interesante. Te felicito. Gracias, tío. Gracias. Magnífico. Esperamos la próxima. Hasta la próxima. Esperamos la próxima. Bye. Próxima. Soy hijo de Eduardo Sarso. Bye. Adiós. Saluda, para que te vean. Saluda. Yo soy tu mamá. Bye. Hola, Chalo. ¿Qué?